El problema empezó el día que Jaime me pidió que me pusiera algo menos llamativo para la cena con sus padres. No fue una bronca. Ni siquiera lo dijo en mal tono. Lo soltó como quien comenta que va a llover por la tarde. Ponte el vestido azul. El otro, no sé, Marta, llama demasiado la atención, dijo mientras se abrochaba los gemelos en el espejo del pasillo. Yo me miré en el espejo del recibidor. El vestido rojo me sentaba de escándalo. Lo sabía. No era vulgar, no era corto, no enseñaba nada. Pero me hacía sentir guapa. Deseada. Yo, una mujer de 38 años, madre de 2 hijos, esposa de un hombre que llevaba años tratándome como si fuera parte del mobiliario. ¿Llamar la atención de quién, Jaime? ¿De tu padre o de tu madre? Le solté. Él bufó. No respondió. Como siempre. Esa noche fui a la cena con el vestido azul. El que tranquiliza a su familia, el que no incomoda. Y me pasé todo el rato jugando con la servilleta, mordiéndome por dentro. No por rabia, sino por algo mucho peor, por aburrimiento. Por resignación. Porque sentí que me estaba muriendo poco a poco en una vida que no elegí conscientemente. Solo la seguí porque era lo correcto. Fue esa noche, en la sobremesa, cuando conocí a Álvaro. No era pariente. Era el nuevo socio del bufete donde trabaja la prima de Jaime. Un tipo culto, irónico, con la sonrisa ladeada y las mangas arremangadas. Se sentó a mi lado porque faltaba sitio. Hablamos de libros, de cine, de política. Y me escuchaba. Me escuchaba de verdad. No como Jaime, que hacía años que solo asentía mientras miraba la pantalla del móvil. En mitad de una conversación sobre Saramago, Álvaro me dijo: tienes una forma de ver las cosas que no se encuentra fácilmente. No fue el comentario en sí. Fue la forma en que lo dijo. Como si de verdad le importara lo que opinaba. Como si estuviera viendo algo en mí que yo misma había olvidado. Esa noche, cuando volvimos a casa, Jaime me preguntó si me lo había pasado bien. Le dije que sí. Mentí. Porque lo que sentí fue vértigo. La sensación de que mi vida acababa de abrir una grieta. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí curiosidad por lo que había al otro lado. Durante los días siguientes intenté convencerme de que no había pasado nada. Que fue una cena, una charla agradable, una coincidencia sin importancia. Pero algo había cambiado. No era solo que Álvaro me hubiese mirado diferente, era que yo me había sentido diferente. Más despierta. Más viva. Fue como si durante años hubiese estado funcionando en piloto automático y, de repente, alguien hubiese pulsado el botón de desconexión. Y lo peor de todo es que Jaime no notó nada. Ni una pregunta, ni una mirada de sospecha, ni siquiera una muestra mínima de interés. Seguía igual, leyendo el periódico digital mientras desayunábamos, hablando de la prima del seguro del coche como si fuera lo más urgente del mundo. Me observaba sin verme. Me hablaba sin escucharme. Y yo empecé a guardar silencio más de lo normal, a observarlo desde fuera como si ya no formáramos parte del mismo espacio. Una semana después, me encontré con Álvaro de nuevo. Esta vez en el centro comercial, cerca del Zara Home, justo cuando salía con unas velas y una funda nórdica en las manos. Me saludó con una sonrisa genuina, de esas que no se fuerzan por educación. Me preguntó si tomábamos un café. Dudé. No por culpa, sino por miedo a lo que podía llegar a pasar si seguía alimentando aquello. Pero acepté. Y durante esa hora y media hablamos como si nos conociéramos desde hace años. No hubo roces, ni insinuaciones, ni palabras con doble sentido. Solo dos personas que se entendían. Que disfrutaban de una conversación sin filtros.
Cuando me levanté para irme, él me dijo, no tienes que justificarte. A veces solo hace falta que alguien te mire como tú te mereces. Ese comentario me acompañó todo el camino de vuelta a casa. Jaime estaba viendo un documental sobre la historia del ferrocarril en Europa cuando llegué. Ni se giró al escuchar la puerta. Le dije que había pasado por casa de mi hermana, que tenía unos papeles para firmar. Asintió sin mirarme. Esa noche, me acosté junto a un hombre que parecía llevar viviendo conmigo por inercia. Me giré hacia él y lo observé en la penumbra, intentando recordar cuándo fue la última vez que habíamos hecho algo juntos más allá de hablar de facturas o de los deberes de los niños. No supe responderme. Durante los días siguientes volví a encontrarme con Álvaro. Lo que empezó siendo casualidad se transformó en costumbre. Cafés cortos, paseos sin rumbo, conversaciones largas. Nunca hubo contacto físico. No nos besamos. No cruzamos esa línea. Pero sabíamos perfectamente que estábamos cerca de hacerlo. Lo que me perturbaba no era solo mi deseo por él, sino lo fácil que resultaba desconectarme de mi vida con Jaime. Me volví más fría en casa. Más distante. Respondía con monosílabos. Dejé de interesarme por lo que él hacía en el trabajo. Incluso los niños me notaron extraña. Lo peor de todo es que él no hizo ni el más mínimo esfuerzo por preguntarme qué me pasaba. Hasta que llegó el viernes. Jaime llegó a casa antes de lo habitual. Entró serio, con el rostro tenso. Se quitó los zapatos sin saludar, dejó las llaves en la encimera y fue directo a la cocina. Yo estaba en la mesa del comedor, ordenando unos papeles del colegio de nuestra hija menor. Lo vi acercarse con el ceño fruncido, como si viniera dispuesto a empezar una discusión. Me dijo, hoy he ido al centro. Te vi en la terraza de la taza rota. No estabas con tu hermana. No parecía una reunión de trabajo. Me quedé paralizada. No porque me hubiese pillado, sino porque no me lo esperaba de él. Jaime nunca fue observador. Nunca tuvo ese tipo de iniciativa. Lo miré sin decir nada durante unos segundos. Su tono no era agresivo, pero sí firme, inquisitivo. Me pidió explicaciones, pero no gritó. No hizo una escena. Solo quería saber qué pasaba. Y ahí fue donde, sin esperarlo, me quebré. No por culpa. No por arrepentimiento. Sino por agotamiento. Porque llevaba semanas queriendo que me preguntara, que me enfrentara, que hiciera algo más que existir en la misma casa que yo. Le dije que llevaba meses sintiéndome sola. Que no me miraba. Que ya no hablábamos. Que vivíamos como dos desconocidos compartiendo hipoteca. Él intentó defenderse. Dijo que siempre había estado ahí, que trabajaba para nosotros, que hacía lo mejor que podía. Le respondí que eso no era suficiente. Que necesitaba a alguien que me viera. Que me tocara. Que me deseara. Lo de Álvaro salió casi sin querer. No le dije todo. Solo que había alguien con quien hablaba, alguien que me hacía sentir escuchada. Jaime se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Me preguntó si me había acostado con él. Le dije que no y era verdad. En ese momento, no había ocurrido. Pero no hizo falta. Porque los dos sabíamos que la traición ya estaba consumada. No necesitábamos el cuerpo. Bastaba con la intención. Bastaba con haberlo ocultado. Lo vi romperse por dentro. No lloró. No gritó. Pero sus ojos cambiaron. Su postura cambió. Como si de golpe algo dentro de él se hubiera apagado. Se fue al dormitorio sin decir una palabra. Yo me quedé sola en el comedor, con las carpetas abiertas y el sonido lejano del reloj de la cocina marcando los segundos. Sentí una mezcla rara entre alivio y terror.
porque lo había soltado todo, pero ahora no tenía ni idea de lo que iba a pasar después. Y por primera vez, tuve miedo de perderlo. A la mañana siguiente, Jaime se levantó antes que yo. No fue al trabajo. No me preparó el café. No dijo buenos días. Se vistió con calma, se encerró en su despacho y no volvió a salir hasta casi las 11. Yo estuve sentada en la cocina con el café frío entre las manos, sin saber muy bien si debía entrar a hablar con él o esperar a que saliera. Era extraño no saber cómo moverse dentro de tu propia casa. A las 11:30 fue él quien rompió el silencio. Entró en la cocina, me miró con una frialdad que no le había visto nunca y preguntó, ¿cuánto tiempo llevas viéndote con ese tipo? Yo no sabía cómo contestar sin empeorar las cosas, pero sabía que no podía mentir. Le dije que hacía algunas semanas, que no había pasado nada físico, que solo hablábamos, que necesitaba a alguien que me prestara atención. Jaime se rió, una risa corta, amarga, seca. Claro. Hablar. Lo típico. Lo mismo que podrías haber hecho conmigo, o eso ya no cuenta. Me dolió que lo dijera con tanta calma. Era peor que si hubiera gritado. Intenté justificarme. Le hablé de la rutina, de cómo nos habíamos alejado, de cómo yo sentía que estaba sola aunque durmiéramos en la misma cama. Le dije que llevaba meses esperando que me tocara, que me preguntara algo más que había de cena. Él me escuchaba, pero no asentía. Solo apretaba los labios y cruzaba los brazos. Esperaba. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. ¿Y por qué no me lo dijiste antes de buscar a otro? No supe qué decir. La respuesta era simple, porque no creí que él fuera a cambiar. Porque pensé que hablar no serviría. Porque era más fácil encontrar esa atención en alguien que no estuviera tan acostumbrado a verme en bata y zapatillas. Pero no podía decir eso. Así que me callé. Entonces me pidió el nombre del otro hombre. Se lo di. No tenía sentido ocultarlo. Sabía que de alguna manera lo iba a averiguar. Cuando escuchó a Álvaro, frunció el ceño. El de la cena de mis padres, ¿verdad? Me lo imaginaba. Vi cómo lo mirabas. No recordaba haber hecho nada especial aquella noche, pero seguramente lo hice. Seguramente se me escapó esa expresión que se tiene cuando alguien te hace sentir viva. Jaime se apoyó en la encimera, mirando al suelo. Parecía estar masticando algo muy amargo. No sé si me duele más lo que hiciste o que ya no te importe si me duele. Le dije que sí me importaba. Mucho. Que no lo hice por hacerle daño. Que no quería esto. Que no lo planeé. Que se me fue de las manos. Él levantó la mirada. ¿Y si yo hubiera sido el que conoció a otra mujer, que me escucha, que me hace reír, que me hace sentir visto, tú lo habrías entendido? No le contesté. Porque no lo habría entendido. A partir de ese día, todo cambió. Jaime no gritaba, no discutía, pero su silencio era más ruidoso que cualquier pelea. Me hablaba solo para lo imprescindible. Empezó a dormir en la habitación de invitados. No quiso contárselo a los niños, al menos no todavía, pero les dijo que tenía mucho trabajo y que necesitaba descansar más tranquilo. Yo me sentía como una intrusa en mi propia casa. Y lo peor era que no sabía si estaba más dolida por el daño que le hice o por el miedo a lo que él podría hacer ahora. Él no era vengativo, no era impulsivo, pero esa frialdad, esa distancia, no era normal en él. Había algo que se estaba gestando y yo no tenía ni idea de qué podía ser. Una noche, intenté acercarme. Fui a su habitación, toqué la puerta y le pedí que habláramos. No me respondió. Volví a tocar. Nada. Abrí la puerta y él estaba acostado, con los ojos cerrados.
No supe si fingía o si de verdad estaba dormido. Me senté en el borde de la cama. Le dije que no sabía cómo habíamos llegado a esto. Que no estaba intentando justificarme, pero que tampoco podía fingir que todo iba bien cuando por dentro me sentía vacía. Le dije que no esperaba que me perdonara, pero que sí me gustaría saber qué pensaba hacer. No abrió los ojos. Solo dijo una frase: lo estoy pensando. Me fui de la habitación sintiéndome más pequeña que nunca. 2 días después, llegó a casa con una bolsa en la mano. La dejó en la mesa del comedor y me dijo que era para mí. Era una carpeta. Dentro había documentos. Me temblaron las manos cuando entendí que era un borrador de separación. No era definitivo. Era una propuesta. Separación de bienes, custodia compartida, cuentas bancarias, turnos para las vacaciones. Todo pensado. Todo detallado. Todo frío. Lo miré con incredulidad. Él se sentó frente a mí, cruzó las manos y dijo: no voy a humillarte. No voy a gritar. No voy a convertir esto en una guerra. Pero tampoco voy a hacer como si nada hubiera pasado. No me voy a quedar aquí esperando a que se te pase la crisis. Intenté hablar, pero me interrumpió. Lo peor no es que hayas hablado con otro. Lo peor es que pensaste que yo no era suficiente sin siquiera decírmelo. Me quitaste la oportunidad de luchar por ti. Me hiciste perder antes de empezar. Me quedé callada. No tenía nada que decir. Todo lo que él decía era cierto. Cada palabra me caía como una piedra. Y lo peor es que, en el fondo, yo también sabía que él ya no era el mismo. Algo en Jaime se había roto. Y yo fui la que lo rompió. Una semana después de entregarme la carpeta con los papeles de la separación, Jaime cambió por completo su rutina. No dormía ya en la habitación de invitados, sino que muchas veces simplemente no dormía en casa. Empezó a salir temprano, a veces antes de que los niños se levantaran, y volvía muy tarde, cuando ya estaban en la cama y yo también. No explicaba nada. No dejaba pistas. No daba lugar a preguntas. Su teléfono ahora estaba siempre en silencio, boca abajo, y si yo estaba en la misma habitación, ni lo miraba. No era que se estuviera escondiendo como lo hice yo, era otra cosa. Lo hacía con intención, como quien deja claro que está tomando el control del desastre. Un viernes, después de dejar a los niños en casa de mis padres porque pasaban el fin de semana allí, intenté hablar con él mientras se preparaba para salir. Le pregunté si tenía planes. Me respondió que sí, sin mirarme. Le pregunté si iba a cenar con alguien. Me dijo que no era asunto mío. Me quedé quieta en el pasillo mientras se ponía su chaqueta favorita, una que tenía meses sin usar. Se había afeitado, llevaba colonia, la buena, esa que usaba solo en ocasiones especiales. Le pregunté si estaba viendo a alguien. Se giró, me miró con la misma frialdad de siempre y dijo: a ti no te importó lo que hacía yo cuando tú sí veías a alguien. Ahora tampoco debería importarte. Fue como una bofetada. Porque no había rabia en su tono. Era peor, había indiferencia. Durante el fin de semana, no supe nada de él. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una pista de dónde estaba. El domingo por la noche volvió, con la camisa desabrochada hasta el segundo botón, ojeras marcadas y una tranquilidad extraña. Le pregunté si iba a dormir en casa. Me dijo que sí. Que ese era aún su hogar. Pero se duchó, se encerró en el despacho con una cerveza, y no salió hasta que me fui a dormir. Sentí por primera vez que algo se me escapaba de las manos de verdad. Yo había cometido un error, uno grande, pero él estaba reaccionando de una forma que me hacía sentir desplazada en mi propia casa, como si ya estuviera haciendo una vida paralela sin haber dicho una sola palabra clara.
El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre. Era una mensajería. Entregaron 3 sobres. Uno para mí, uno para mi jefa y otro, lo supe después, para mis padres. Me quedé helada. Abrí el mío con las manos temblando. Dentro había una carta breve, escrita por Jaime, junto con capturas de pantalla. Imágenes impresas. Conversaciones entre Álvaro y yo. Eran mensajes de voz transcritos, citas para vernos, y una nota final de él que decía, no es venganza. Es la verdad. Y la verdad tiene consecuencias. No sabía cómo había conseguido todo eso. Nunca le había dado acceso a mi móvil. Pero ahí estaban. Imágenes de las conversaciones. Fechas, horarios. Incluso capturas de localización. Sentí un calor en el rostro, un sudor frío recorriéndome la espalda. Lo peor no era que me hubiera expuesto. Lo peor era que lo había hecho con una precisión quirúrgica. Sin gritos. Sin escándalos públicos. Solo verdad, presentada como un expediente. Me imaginé a mi jefa abriendo el sobre en su despacho, leyendo mis conversaciones con un hombre que, además, también era conocido dentro del sector. Me imaginé a mis padres recibiendo eso, con la cara de decepción de quien cree que su hija lo tiene todo controlado y de pronto descubre que no conoce ni la mitad de su vida. Salí del trabajo ese día con una mezcla de rabia y vergüenza. Intenté llamarlo, no contestó. Le envié un mensaje pidiéndole que al menos hablara conmigo. Me dejó en visto. Volví a casa sin saber si me lo iba a encontrar. No estaba. Pero había dejado sobre la mesa la copia del contrato del piso donde se había mudado. Un piso de 2 habitaciones en Legazpi. También había una carta para los niños, en la que les explicaba que papá necesitaba estar solo un tiempo, que no era su culpa y que los amaba. Era una carta medida, cálida, sin acusaciones hacia mí. Y eso fue lo que más me dolió. Cuando lo vi al fin, 3 días después, quedamos en un bar neutral. Un sitio donde no nos conocían. Jaime llegó puntual, serio, con ojeras. Se sentó frente a mí, pidió un café solo, y me miró esperando que yo hablara primero. Le pregunté por qué había hecho lo de los sobres. Me respondió que tenía derecho a defender su versión. Que no iba a permitir que yo contara una historia en la que él apareciera como el hombre frío que me llevó a los brazos de otro. Que si iba a asumir las consecuencias de mi decisión, entonces las asumiría yo también. Le pregunté si había conocido a otra persona. Me dijo que no, pero que no estaba cerrado a conocerla. Que había descubierto que no necesitaba cargar con una relación que no le hacía bien. Que me había querido, mucho, pero que ahora mismo no le salía ni odiarme ni perdonarme. Que estaba en pausa emocional. Me dijo que no iba a pelear por los niños, que no quería una guerra de visitas, que ellos merecían paz. Pero que yo debía empezar a asumir que nuestra vida juntos, tal como la conocíamos, se había terminado. Cuando nos despedimos, no me abrazó. No me tocó la mano. Solo dijo, cuida de los niños. Y cuida de ti. Porque ahora lo vas a necesitar. Me quedé sola en aquella mesa, con la taza vacía y la certeza de que lo había perdido. Pero lo que más me impactaba no era haber perdido al hombre. Era haber perdido al único que, incluso en medio del desastre, había sido capaz de enfrentarse a mí sin destruirme con gritos, sino con hechos. Y esa fue su venganza más brutal. Durante los días siguientes, me limité a sobrevivir. Lo que antes era rutina ahora era un campo minado. Ir al trabajo se convirtió en una especie de castigo donde evitaban mirarme directamente a los ojos. Mi jefa no me despidió, pero me trasladó a una sección sin contacto con clientes, donde me sentaron al fondo con tareas administrativas que podía haber hecho un becario. No dijo nada.
No hizo comentarios. Solo firmó el cambio y me lo notificó por correo interno. El mensaje era claro, no importaba si era buena en lo mío, ya no era una persona de confianza. Lo mismo pasó con mis padres. Me invitaron a cenar el domingo como siempre, pero el tono era otro. Mi madre se mostraba fría, casi robótica. Mi padre no me preguntó por nada. Solo hablaban con los niños, como si yo ya no estuviera del todo incluida en la familia. Me sentí desubicada, como si todos hubieran girado la cabeza en otra dirección. En casa, los niños preguntaban por su padre todos los días. Él venía a verlos martes y jueves por la tarde, y fines de semana alternos, según un calendario que organizó y me envió por correo con fechas, horarios y actividades. Lo cumplía al pie de la letra. Llegaba puntual, se los llevaba, les dedicaba tiempo, los traía de vuelta contentos, bañados y cenados. Pero conmigo no hablaban más de lo necesario. Las veces que coincidíamos, me saludaba con un gesto de cabeza, sin más. Y aunque yo intentaba mantenerme firme, por dentro estaba hecha polvo. Porque sabía que él estaba haciendo todo bien, todo con orden, todo con sentido. Y yo me había convertido en alguien que arruinó una estructura que parecía sólida, pero que, al parecer, solo lo era desde fuera. El último lunes de ese mes, le pedí que habláramos. Le escribí por la mañana, le propuse vernos en persona, sin niños. Me respondió con un simple vale, y me dio una hora y un sitio. Un parque discreto, en una zona tranquila de Chamberí. Llegué 10 minutos antes. Él llegó puntual, como siempre. Nos sentamos en un banco de madera y durante un rato no dijimos nada. Escuchábamos los coches pasar a lo lejos. Yo fui la primera en romper el silencio. Le dije que necesitaba saber qué pensaba hacer. No solo con los papeles, sino con nosotros. Le hablé sin rodeos, sin rodearme de excusas. Le dije que había sido una cobarde, que había buscado afuera algo que debía enfrentar dentro. Le pedí perdón, sabiendo que no era garantía de nada, pero sintiendo que al menos debía hacerlo. Me escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el suelo. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego habló. Me dijo que ya no confiaba en mí. Que no era algo que se pudiera recomponer con disculpas ni con tiempo. Que le costaba verme y no recordar cada uno de los mensajes que tuvo que leer, cada una de las frases donde yo le decía a otro hombre cosas que nunca le dije a él. Me confesó que durante años había sentido que yo no lo admiraba, que me hablaba y que muchas veces no respondía, o respondía con fastidio. Que él también había sentido el peso del silencio, de la rutina, de la distancia. Pero que nunca se le ocurrió resolverlo con otra persona. Que quizás fue su error, no saber cómo acercarse, pero que él nunca se sintió con derecho a traicionar lo que teníamos. Le pregunté si aún me quería. Me miró por fin, directo, sin evasivas, y me dijo que no lo sabía. Que me había querido mucho, con todo lo que eso significaba, pero que ahora mismo solo sentía una mezcla de tristeza, decepción y una especie de vacío que no podía describir. Me dijo que no deseaba mi mal, que no iba a destruirme, que no iba a hablar mal de mí a los niños, ni a nadie. Pero que no quería volver a compartir una vida conmigo. No con alguien que tomó decisiones sin él, que lo dejó fuera, que eligió mentir antes que intentar arreglar lo que estaba roto. Me pidió que no insistiera en volver. Que no llamara a esto una crisis. Que no usara las típicas frases de podemos superarlo o por los niños. Que él no quería ser un padre ausente, y que no lo iba a hacer. Que iba a estar ahí, pero no como pareja. Que necesitaba una vida nueva, sin resentimientos, sin reproches, sin mentiras. Y que si yo también quería rehacer mi vida, que lo hiciera. Pero lejos de él. Sentí que esas palabras me dejaban sin aire. No porque no fueran justas, sino porque eran definitivas.
No había margen. No había tal vez. Era un cierre real. Me levanté del banco y le dije que lo entendía. Que no lo iba a perseguir, ni a presionarlo, ni a pedirle una segunda oportunidad. Le di las gracias por haber sido claro, por no vengarse con violencia, por mantener la dignidad incluso cuando yo no lo merecía. Me miró una última vez y dijo, «Cuida de ti, Marta. Porque yo ya no puedo hacerlo». Y se fue. Me quedé sola en ese banco durante casi una hora. No lloré. No maldije. Solo pensé en todo lo que perdí. No por accidente. No por inercia. Sino por decisiones que tomé, sabiendo que podían tener consecuencias. Y ahora esas consecuencias estaban aquí, sentadas a mi lado, en forma de soledad. Han pasado 3 meses desde aquella última conversación en el parque. El piso ya no es el mismo. Jaime pasó a recoger sus últimas cosas una mañana que yo no estaba. Dejó las llaves en el buzón y me mandó un mensaje breve para avisarme. No hizo falta más. Desde entonces, su vida se mueve fuera de estas paredes. A veces me cruzo con su coche cuando va o viene con los niños, y aunque nos saludamos con un gesto educado, no hay contacto más allá de lo necesario. Cumplimos con las formalidades de padres compartiendo responsabilidades, pero no hay ni rastro de lo que una vez fuimos. Él mantiene su distancia con firmeza, sin necesidad de ser hostil. Solo ha trazado una línea clara que no piensa cruzar, y yo la respeto. Mi relación con los niños también cambió. No porque ellos sepan todo lo que pasó, sino porque perciben que algo se rompió y que no se va a arreglar. Me miran distinto. Ya no me hacen preguntas sobre papá, porque entienden que papá ya no vive aquí. Pero tampoco me preguntan si estoy bien. Intuyen que no lo estoy, y han adoptado una especie de neutralidad emocional que me parte por dentro. Son cariñosos, sí, pero más prudentes, como si no quisieran pisar un terreno frágil. Y ese terreno soy yo. A veces me abrazan de forma espontánea y me dan las buenas noches con dulzura, pero hay algo en sus ojos que antes no estaba, una especie de cuidado forzado, como el que uno tiene con alguien que ha estado enfermo. La familia de Jaime no me dirige la palabra. No porque él se lo haya pedido, lo sé, sino porque simplemente no quieren hacerlo. Su hermana borró mi número. Su madre, que antes me llamaba cada semana, ahora solo manda mensajes grupales en fechas especiales. Nadie me insulta, nadie me grita, pero todos se han apartado sin aviso, y eso ha sido más doloroso que cualquier reproche directo. Mis padres, por su parte, han adoptado una postura de silencio prudente. Siguen ayudándome con los niños, siguen estando presentes, pero ya no hay conversaciones profundas, ni cenas largas, ni bromas entre vino y postre. Hay una distancia que no se menciona pero que se nota en cada gesto. En el trabajo, me limito a cumplir. No tengo espacio para crecer, no tengo margen para destacar, y lo acepto. Nadie me hace la vida imposible, pero tampoco me consideran parte del grupo. Las pausas para el café son silenciosas, las conversaciones terminan cuando entro en la sala. Sé que algunos saben lo que pasó, y aunque no lo digan, actúan como si llevara un cartel colgado. Aprendí a ignorarlo. Me concentro en los informes, en las hojas de cálculo, en el correo. Hago mi trabajo y salgo sin mirar a nadie. Álvaro desapareció del mapa. No volvió a escribir. No volvió a buscarme. No sé si por vergüenza, por respeto o por simple desinterés. Supongo que entendió que esto no era una historia de amor, que solo fue un escape mal construido que terminó por derrumbarme. No le guardo rencor. No me enamoré de él. Me enamoré de lo que él representaba en ese momento, alguien que me miraba con atención, que decía lo que yo necesitaba oír. Pero no era real. No fue más que un reflejo de mi necesidad. Y eso lo entendí cuando todo lo demás se vino abajo.
Lo más difícil no ha sido la culpa. Ni la vergüenza. Ha sido aceptar que no hay marcha atrás. Que la vida que tenía se cerró como una puerta pesada y ya no puedo volver a abrirla. Que lo que construí durante 14 años con Jaime ya no existe, no porque él lo destruyera, sino porque yo misma decidí ponerle una bomba con mis actos. No puedo culparlo por haberse ido. No puedo culpar a nadie más que a mí. La responsabilidad completa es mía, y eso pesa más que cualquier castigo externo. He intentado recomponerme de formas pequeñas. Salgo a caminar por las mañanas, cocino platos nuevos, leo libros que antes no tenía tiempo de empezar. No porque quiera fingir que todo está bien, sino porque necesito tener alguna estructura que no se desmorone. Algunas noches, cuando los niños duermen, me siento en el sofá y repaso todo en mi cabeza, como si buscara un momento exacto donde pudiera haber elegido otro camino. Pero siempre llego a la misma conclusión: la elección fue mía, con plena conciencia, y ahora solo queda vivir con lo que eso trajo. No sé si algún día volveré a confiar en alguien o si alguien querrá confiar en mí. No me lo planteo todavía. Lo único que quiero ahora es volver a tener paz, aunque sea una paz diferente, una más modesta, más simple. Quiero que mis hijos puedan sentirse seguros, que vean que, a pesar de mis errores, sigo siendo su madre, y que haré lo que sea por no fallarles más. Quiero que el ruido en mi cabeza baje el volumen. No busco redención, ni finales felices, solo un poco de estabilidad, algo que no se rompa tan fácil. A veces pienso en Jaime. Me gustaría decirle que sigo agradeciendo que no me hundiera más de lo necesario. Que su forma de marcharse me dejó claro lo que significa tener dignidad. Y que, aunque lo perdí, aprendí a verme como realmente soy. No sé si eso basta para cambiar las cosas, pero al menos me basta para no volver a cometer el mismo error. Y aunque el precio haya sido alto, sé que esa lección me acompañará siempre. Porque hay errores que no se reparan, solo se aceptan. Y yo, por fin, los estoy aceptando.